Las huellas del alba. Tenemos una cita con la memoria musical, con la memoria cultural. Sí, en el mundo onírico de la radio. Las huellas del alba. Las huellas del alba, en el mundo onírico de la radio. Bienvenidas, bienvenidos esta tarde de Saturno, tarde, noche de Saturno. Hoy, que por cierto, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo sienten la densidad de la temperatura? Realmente hoy es una tarde calurosa, hoy que es día de Saturno, 4 de mayo de este año 2024. Y es un gusto para un servidor, Alex Salamandra, recibirlos a este espacio donde hacemos activismo cultural, sí, desde luego, a través de la actividad más bella del universo, que es la expresión. Así que bienvenidas a nuestro ritual. Hoy va a ser un programa muy especial, muy interesante. Vamos a estar con un invitado que en un momento más les voy a platicar sus credenciales. Muchas de ustedes lo conocen porque es nuestro profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel del Valle, y es un gusto tener esta tarde al doctor Sámano. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo, Alex. Y pues interesadísimo en lo que podamos charlar. Perfecto. Miren, vamos a platicarles a ustedes que vamos a charlar sobre una obra del doctor, que es una vía estrecha en antropología teórica. Genaro David Sámano Chávez es el invitado de nosotros hoy para ustedes, aquí en Las Huellas del Alba. Les voy a platicar rápidamente, un poco de las credenciales del doctor. De entrada, quiero platicarles, compartirles que él es etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y desde luego también doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en el norte de México compenetrándose etnográfica y documentalmente en la cultura de la etnia Oba, lo que le permitió colaborar en publicaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Gobierno del Estado de Sonora. Actualmente realiza investigaciones filosóficas sobre temas que vinculan epistemología, antropología y humanismo. Cuenta con 2 libros ya publicados sobre estos temas, Interpretando el Nuevo Humanismo, en Editorial León, Alado en España, 2017, y La Construcción Científica Humanística de la Realidad, Moldova, 2021. Hoy vamos a estar platicando acerca de esta obra, así que antes de ir a la forma, estructura y desde luego algunas preguntas que ya tenemos para usted, doctor, me gustaría que nos platicara de usted. Usted es docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Ya cuántos años lleva como docente en esta institución? Llevo 16 años. 16 años. Y usted da las asignaturas de Cultura Científica Humanística, tengo entendido, y desde luego pertenece a la carrera de Filosofía. A la carrera de Filosofía, exacto. Sí, y ahí, ¿qué asignaturas da, doctor? Platíquenos. En la carrera de Filosofía, sí. Estoy en el área de Lógica y Epistemología. Perfecto, prácticamente Filosofía de la Ciencia. Sí, básicamente. Es su línea, la antropología y la filosofía. ¿Y cómo compaginan, cómo se encuentran esta ciencia humanística por excelencia que es la filosofía y esta ciencia social que es la antropología? ¿Cómo convergen, cómo hacen sus cruces, en qué se entienden, en qué dialogan, doctor? Bueno, es un debate continuo, el que es histórico, ese debate entre cómo la antropología en general, la antropología cultural, puede, hay quienes dicen que es imposible que pueda apegarse a la manera explicativa científica como de las ciencias naturales, y hay otros que dicen que no, que hay ciertas corrientes dentro de la antropología que sí lo buscan incluso. Es la que yo comento en este libro que es neoevolucionismo, ¿no? Perfecto, vamos a estar hablando de esta es una teoría, corriente, y desde luego que es importante hablar de la obra. Sobre todo, a mí sabe que me llamó la atención, aparte del contenido, del título, también para quién está dedicada. O sea, para quién en realidad va para la biblioteca de los estudiantes, y que no solamente para los estudiantes de ciencias sociales, sino que pues hay que abrirlo, ¿no? Hay que abrirlo, desde luego a los que estábamos estudiando filosofía, pero también en otras áreas del conocimiento es muy importante. Pero antes ya de ir acá a su obra y que nos platique
que nos charle cómo se fue construyendo. ¿Por qué el doctor David Sámano decide la antropología, ¿sí?, dedicarse a y después a la filosofía de la ciencia, doctor? ¿Cómo se fue dando eso en su historia de vida? Platíquenos. Bueno, yo de joven, hace muchísimos años, tenía muchos intereses. Me gustaba la física, me gustaba mucho, Wow. la geología, en general las ciencias me gustaban mucho, pero también me gustaba mucho la antropología, ¿no? Entonces, pues finalmente me decidí en realidad yo soy etnólogo, etnólogo, que es como Etnología. antropólogo, ¿no? Ajá. Básicamente, pues uno se concentra en las etnias, como con las que estuve en Sonora, la OVA, ¿no?, que es la etnia que yo más conozco. Pero cuando terminé la licenciatura me quedaba el gusto por la ciencia y dije, bueno, pues mejor me voy a la filosofía de la ciencia para volver también a otros campos que me interesaban, como las ciencias naturales, ¿no? Y fue así que, en realidad, pues yo de licenciatura soy etnólogo, pero ya maestría y doctorado, pues soy filósofo de la ciencia. Sí. Así es, doctor. Y era un poco extraño en las épocas en que yo estudié filosofía de la ciencia, se veía raro que alguien que viene de las ciencias culturales se interese por la filosofía de la ciencia, que es, pues en esos entonces era pura lógica, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, me admitieron y así lo hice, ¿no? Perfecto. Y bueno, platíquenos de la historia de esta obra, doctor. Una vía estrecha en antropología teórica. ¿Desde dónde nace la inquietud, la necesidad de usted de poder trabajar este tema y sobre todo ya verlo reflejado, materializado en esta obra que les estoy mostrando? Y desde luego que en un momento les vamos a platicar que la pueden ustedes leer, adquirirla de manera digital y de manera gratuita, porque precisamente es parte de lo que es el fomento también al pensamiento, la difusión y la circulación de las ideas que hace la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Pero platíquenos cómo se fue construyendo, cuánto tiempo duró en hacer todo este trabajo, en ir definiendo, porque pues hacer una obra no es nada fácil y sobre todo también el tema. ¿Cómo usted eligió el tema lo eligió a usted, etcétera? Platíquenos la historia un poco, doctor. Yo diría que fueron varios los factores que me llevaron a escribir este librito, ¿no? Uno de ellos es que, bueno, yo en la ENA daba clases antes de entrar a la UACM e impartía la clase de neoevolucionismo, ¿no? Ese fue uno de los factores que influyeron. Otro es que llegando a la UACM en los cursos de cultura científica veíamos que uno de los grandes problemas de la civilización actual es lo que se llamó el problema de las dos culturas, la relación entre las humanidades y las ciencias duras, que habían caído en una incomunicación entre ellas, ¿no? Y que de alguna manera eso se deriva en una crisis de la civilización. No es el único factor de crisis de la civilización, pero ese era un factor, ¿no? Esa ruptura del diálogo entre las humanidades y las ciencias, ¿no? Entonces, por ahí me encontré con un autor, Ilya Prigogine, que él es, pues es la base de este libro. De hecho, el concepto de vía estrecha viene en uno de sus capítulos. Y entonces él justamente abordó ese problema desde la perspectiva de la ciencia no lineal. A grandes rasgos, y digo, es muy largo el tema, pero él funda lo que se llama termodinámica no lineal, ¿no? Y es una cuestión muy científica, muy técnica, pero de alguna manera esta ciencia no lineal, basada en la irreversibilidad de la flecha del tiempo, como ahí todo el tiempo lo mencionamos, podría abrir de nuevo el diálogo entre humanidades y ciencias sociales. Porque las ciencias clásicas tradicionales, la física newtoniana, la física clásica, su visión del universo en general es la de un universo reversible, como si fuera un autómata reversible. El presente y el pasado se repiten en el futuro. Y entonces se trata de que la ciencia clásica suponía que con el suficiente desarrollo de la ciencia en general vamos a llegar a predecir absolutamente todo el futuro y reconocer todo el pasado, ¿no? La obra de Prigogine muestra una nueva visión del universo. El futuro no está dado, siempre está en construcción. Entonces la naturaleza no es un autómata reversible, al contrario, es un ser creativo, tan creativo como el mismo ser humano, ¿no? Formando parte del mismo de la naturaleza, es un ser creativo donde el futuro no necesariamente es la repetición del pasado,
incluso las leyes que reconocemos que actuaron en el pasado siguen actuando en el futuro, pero sus resultados pueden ser muy distintos. O sea, no estamos negando la posibilidad de hacer ciencia, sino más bien que el trabajo de las leyes en el pasado tuvo ciertos resultados y en el futuro pueden esas mismas leyes producir otras cosas que no tenemos totalmente previstas. Eso nos da la posibilidad de hablar de libertad y creatividad en la naturaleza. Oh, qué hermoso. Eso lo podemos también llevar ya para ir entrando a la obra, doctor, a la parte determinista, o sea, claro. Exacto, y que pues, no hay un libre albedrío, una libertad, o sea, no está todo determinado. ¿Podemos entender por ahí también? Sí, digamos, lo que tratamos de expresar finalmente es que un mundo totalmente determinado es imposible de vivir, como también un mundo totalmente libre. El ser humano necesita un equilibrio entre determinismo y libertad. Totalmente determinado, pues, ¿cómo renunciar a grandes ideales si ya todo está determinado? No puede ser. Nos volveríamos también locos en un mundo totalmente determinado, ¿no? Por otro lado, un mundo totalmente libre también sería imposible de vivir. Necesitamos un equilibrio. En buena parte de esta crisis de civilización se resuelve en superar esta contradicción entre determinismo y libertad. Necesitamos de los dos. Eso es lo que un poco plantea el mismo Ilya Prigogine, ¿no? Se necesita un mundo también donde haya y la ciencia necesita también un factor de libertad para entender lo que está pasando, ¿no? Y en ese sentido también ya podemos entender en la obra que hay que hablar de otro tipo de temas, no todo es etnocentrismo, ¿no? Hay otra manera de poder entender, vamos, una ruta donde una vía no solamente tiene que ser, pues vamos, lineal, ¿no? O sea, la misma vida, la misma cultura que usted propone también dentro de la obra es diferente, ¿no? Con esos rasgos culturales que son distintos y diversos, ¿no? No están determinados. Me gusta que esa parte de, pues se puede decir como protoantropología, luego la antropología y esta postura ya de, pues desde el siglo XIX, pero sobre todo siglo XX. ¿Qué nos puede platicar de eso, doctor? Bueno, precisamente se llama vía estrecha porque esa conjunción de determinismo, la vía estrecha es una conjunción de determinismo y libertad, pero es muy estrecha. Entonces la ciencia, en mi opinión, no sé si todos los científicos estén de acuerdo conmigo, tiene que tener un papel más humilde, tiene que ser más respetuosa de otras cosmovisiones, porque realmente la descripción del universo es, cuando admitimos que este puede ser creativo, que el futuro nos depara cosas que no hemos podido todavía prever, pues obviamente reduce mucho su campo explicativo de la ciencia, cuando admite la posibilidad del indeterminismo. Venimos de una ciencia del siglo XX que el triunfo de la ciencia del siglo XX era acabar con lo imprevisto. Uh-huh. Se considera el mayor avance posible de la ciencia, ¿no? Ahora vemos que esa ciencia determinista no es una completa descripción de la naturaleza, no describe esa parte creativa que tiene la misma naturaleza y el mismo ser humano. Entonces, si la admitimos, la ciencia, su campo es más estrecho. Se va reduciendo. Se reduce, pero no se acaba. Por otro lado, es muy importante eso poquito que queda porque permite establecer normas entre los seres humanos. La ciencia tiene un papel normativo muy importante que permite que nos pongamos de acuerdo en muchas cosas. Al margen de su tarea de describir a la realidad, también juega un papel importante social, porque permite que hagamos acuerdos, nos entendamos un poco, ¿no? Se necesita. También no se puede, es una de las pocas cosas que tenemos para ponernos de acuerdo, la ciencia, ¿no? Y no se diga su papel en la tecnología y en todas las aplicaciones. Pero quizás sea más humilde su papel que tenga que tomar, sin por ello dejar de renunciar a la posibilidad de ciencia, ¿no? Entonces, las otras visiones, las otras cosmovisiones, las de los pueblos originarios, las de los distintos pensamientos, el arte mismo, todo eso, pues están ahí como también grandes creaciones humanas muy importantes y que no necesariamente tienen que estar preocupadas por estar absolutamente determinadas, ¿no? Porque ellos pues siguen su creatividad por siglos, ¿no? Yo aquí tengo, no sé si pudiera leer una frase. Adelante, ¿no? Claro que sí está en su espacio, doctor, adelante. Dice aquí,
dice Prigogine, ¿no? Dice, esta filosofía de la naturaleza asimétrica respecto al tiempo. Asimétrica quiere decir que el futuro no tiene que ser igual que el pasado. Wow. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, a eso se llama asimetría temporal, que la ciencia clásica no había reconocido. Entonces dice Prigogine, esta filosofía de la naturaleza asimétrica respecto al tiempo ya la reconocía fuera del terreno, ya se reconocía fuera del terreno de ciencia. Y aquí cita Prigogine a un investigador de las religiones. Dice, ninguna especulación, ningún saber ha sostenido nunca la equivalencia entre lo que se hace y lo que se deshace. Entre una planta que brota, florece y muere, y una planta que resucita, rejuvenece y vuelve a su semilla primitiva. Entre un hombre que madura y aprende y un hombre que poco a poco se hace niño, luego embrión, luego célula. Sin embargo, la dinámica teórica física que se suele identificar con el triunfo de la ciencia, de esa ciencia clásica, implicaba desde su origen esta negación radical del tiempo. También, aquí muchas corrientes religiosas, místicas, reconocían que no era posible absolutamente regresar. Lo que hiciste es deshacerlo. Nunca podías llegar al punto de partida. Solo a la ciencia clásica se le ocurrió esa posibilidad. No sé si me entiendes claro. lo fuerte que es eso. Sí, ¿no? claro, ¿no? Sí. Y la importancia y la repercusión, ¿no? Para poder entender y sobre todo pues, verlo en la parte social, ¿no? En la parte social. ¿Sí? O sea, no es posible que un fruto retroceda y vuelva a la semilla. Exacto, no puede haber una regresión, por decirlo así, ¿no? Y muchas corrientes místicas así lo asumían. Solo a la ciencia clásica se le ocurrió esa posibilidad. Prigogine dice, es que eso está mal. También nosotros tenemos que asumir que es imposible regresar la flecha del tiempo, porque si no estaríamos como un autómata reversible, y la naturaleza no es un autómata reversible. Así como la creatividad artística no opera como un autómata reversible, así como no puedes echar una gotita de tinta en un vaso de agua y luego que regrese exactamente a su punto de partida. Sí, a su punto natural, por decirlo así. Natural. Sí. Pues lo mismo la ciencia, ¿no? Es lo que aporta Prigogine, ¿no? En esta visión de una ciencia no reversible. Wow. Ese es el punto, ¿no? Y él fue el que entonces, a partir de un capítulo nos comentaba, fue también parte fundamental para que usted empezara a desplegar toda esta obra. Hay otro autor que influyó mucho en mí, aunque él no es necesariamente un científico, él es más bien un pensador, se llama Mario Rodríguez, lo conocen como Silo. Él es más bien un hombre más bien preocupado por el cambio social, político, etcétera. Y en algún momento también ofrecía cierto tipo de, ¿cómo llamarle? También reflexionó mucho sobre la cuestión existencial para lanzar todo un movimiento basado en la no violencia, que se llamaban experiencias guiadas. Era como una especie de meditación que él tenía. Es un relato, son distintos relatos para donde el protagonista es es el lector, ¿no? Es en primera persona el relato, wow. ¿No? Y entonces hay uno que se llama La repetición. Él invita a que el que lo lea se imagine que va caminando en un callejón oscuro y que va reflexionando sobre su vida y los problemas que ha tenido. Y entonces, bueno, él va caminando y se le aparece una señora y le pregunta qué horas son y él no sabe responder, ¿no? Y cada tanto le va preguntando la hora esta señora, ¿no? Hasta que llega un momento en que él se angustia y se echa a correr, ¿no? En ese callejón encuentra 3 letreros, uno que se llama Anulación de la vida, Repetición de la vida y Más allá de la vida. Creo que la ciencia actual, antes de Prigogine, podemos imaginar a este sujeto como un científico que va caminando y reconoce que ya el estilo explicativo de la ciencia repetitivo le está impidiendo describir muchas facetas de la naturaleza creativas. Ya no le sirve esa ciencia reversible. Por otro lado, llega la posmodernidad que niega la posibilidad de establecer leyes generales, la negación de la posibilidad de hacer ciencia, porque no podemos hacer generalizaciones.
Sí, que es parte fundamental de la ciencia, ¿no? Exacto. Y es parte fundamental hacer Sí. generalizaciones. Sí, sí, sí. Y la posmodernidad, que es muy crítica de las grandes generalizaciones, pues ya está negando esa posibilidad. Y tiene cuestionamientos muy buenos para decir que pues muchas generalizaciones no son tan generales, ¿no? Claro. Y por último está más allá de la ciencia. Para mí esa es la ciencia irreversible, la que está más allá. Ni es repetición, ni es negar la posibilidad de ciencia, sino ir hacia una ciencia irreversible, que sería como pues el futuro de la ciencia, ¿no? ¿A dónde va? Wow. Entonces amigo, Mario Rodríguez, conocido también le dicen por ahí Silo, me dio un poco también la idea de esta cuestión, ¿no? Él pues digamos, reflexiona mucho sobre la cuestión existencial, ¿no? Dice que incluso a nivel personal uno se da cuenta de que mucho de lo que uno plantea hacia futuro es mera compensación de las frustraciones del pasado, y entonces está amarrado en una mecanicidad pendular, ¿no? Veo el futuro como venganza de mi pasado, y uno se libera cuando planea cosas que no tienen que ver con las cosas no superadas del pasado, sino es más creativo ese futuro, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Entonces, en ellos usted los dos, toma yo y hace esta obra. ¿Cuánto tiempo se tardó? ¿En qué año la empieza a delinear, a darle forma? Porque pues es bien interesante también saber ese proceso, doctor. Pues realmente este fue producto de un sabático. Fue el último sabático en el que estuve, hace como 4 años. 2020. Sí. ¿Se le tocó en pandemia antes? Sí, me tocó en la pandemia. Y pues como nadie salía, pues me puse ya tenía varias ideas respecto a eso, pero ya me puse a ordenarlas y es producto del sabático. Perfecto, doctor. Sí. Yo quiero aquí citar una parte que a mí me gustó mucho, que es el apartado que habla de el ser humano como ser cultural. Okay. Y dice que la antropología filosófica venía reflexionando sobre el ser humano, tratando de hacerlo más allá de toda tradición cultural, apostando siempre a una reflexión crítica, tanto de la cultura propia como la ajena. Pero con el advenimiento de la etnología o la antropología cultural, se retomaron estas reflexiones desde otros enfoques. Dice usted que, por ejemplo, la antropología de Clyde Clush se preguntó acerca de la naturaleza humana desde una perspectiva de difusionismo y evolucionismo, y hace una pregunta: ¿hasta qué punto la naturaleza humana es imitativa? ¿Y hasta qué punto es creativa? Esta parte me gustaría que si nos pudiera ahondar, digo, yo nada más hice la introducción, porque la reflexión que usted nos está poniendo aquí, sobre todo del enfoque antropológico, y vuelve al punto que decía de la naturaleza, ¿no? Y sobre todo en la parte cultural, ¿no? Y que nosotros aquí apelamos a esa parte, y sobre todo el ser humano, ¿no? Que es ser cultural, por esencia, ¿no? Claro, claro. Sí, Clyde Clujon representa la escuela de cultura y personalidad en la antropología. Pero él discutía con los difusionistas. Los difusionistas decían que toda nuestra cultura, los más radicales y claro, los primeros decían que todos nuestros saberes, nuestra cultura venía de Egipto. Ajá. Y que de ahí se había difundido todo lo que los pueblos sabemos. Se difundió desde Egipto, fue la cultura más de Egipto. Sí, como acá decimos la Olmeca. Ajá, allá. La Olmeca sería para Mesoamérica, pero para los indoeuropeos, los egipcios. Pues era Egipto, ¿no? Y que entonces no éramos tan creativos, sino que más bien lo imitábamos. Imitamos rasgos culturales de una cultura más de originaria que pudo haber sido la egipcia, ¿no? Esa es como una versión muy rápida del difusionismo, ¿no? Y otros decían, no, pero es que el ser humano es creativo también, ¿no? O sea, no inventa nada nuevo, o todo lo copió. Entonces, ¿cuál es la naturaleza humana? ¿Es más imitativa que creativa? ¿O cómo es el asunto, no? Es una pregunta que siempre se hizo las primeras corrientes antropológicas, ¿no? Ahora, ya tratando a esto que yo planteo, bueno, aquí también merece una revisión de lo que entendemos por creatividad, ¿no? Porque ahora se ha hecho una especie de boom del ser creativo en el sentido muy de producir cosas, muchas cosas que se puedan consumir, ¿no? Porque vivimos en un mundo muy del consumo y tienes que ser muy creativo para que el público encuentre cosas nuevas, claro, ¿no? Claro, parte de la mercadotecnia. De la mercadotecnia, ¿no? Atraer ya ves ni están nuevos, son variaciones como de lo mismo, en fin. Sí, exacto, como refrito. Sí. Yo no me refiero tanto a esa creatividad, sino que
Yo creo que el ser humano tiene las dos cosas, imita, pero al imitar, al integrar un rasgo cultural que viene de otra cultura, no solo lo imita, también lo recrea, Wow. lo recrea, o sea, no, ¿Y lo puede interpretar también? y lo reinterpreta. Sí, no más que imitar, también Yo creo que esa sería mejor la palabra, Sí, ¿no? sí, sí. Reinterpretar. Exacto. Y entonces hay creatividad, pero también hay reinterpretación y también hay aprendizaje de otras culturas. Por ahí dicen que una cultura no aprende por sí sola, necesita estar en diálogo con otra cultura. Por ella misma no puede aprender, necesita el diálogo la con otra conversación, sí, sí, sí. para integrar sus propios, incluso cuestionarse ella misma es gracias a que conoce otras culturas. Claro. No puede por sí misma criticarse, ¿no? Y para O es que muy exista. pobre esa crítica. En cambio, hay diversidad cultural, pues aumenta el diálogo y la propia revaloración de la propia cultura, Y ¿no? que continúe, ¿no? Para que siga. Y su continuidad. Sí, su continuidad. Ujú. ¿Sabe qué también, digo, nos llamó la atención y eso también me gustaría tocarlo porque recuerdo en la presentación que hizo allá en el plantel del Valle, Ujú. fue la primera presentación del libro de este semestre, que por cierto ya está por concluir, estamos entrando en la recta final. Recuerdo que el maestro Carlos, que lo invitó esa vez, él hablaba de una sección y a mí me dio curiosidad, ya que teníamos el libro para discutirse en clase, y es una serie de actividades de preguntas, ¿no? Como en su versión clásica, el neoevolucionismo admite la posibilidad de que el ser humano direccione su civilización hacia alguna finalidad, y en su versión no clásica hace una segunda pregunta como ¿qué papel tendrían los valores y las aspiraciones de una mejor sociedad en las explicaciones neoevolucionistas? Digo, la pregunta, más allá de las posibles respuestas, esta sección es totalmente para hacer actividad en clase, Para discutirse. para discutirse, pensando más en la materia de cultura científica y humanística o epistemología, o por dónde lo podíamos nosotros entrar. Ahí pensé por un lado en las de cultura científica, también en los estudiantes de socioantropología, Ah, ok, perfecto. porque llevan esa materia de evolucionismo los de socioantropología, y también los de la maestría ¿En ciencias sociales? también podría ser. Sí, sí, sí. Y pensé también, pero no sé, en la de sistemas termodinámicos, porque nosotros nos acercamos mucho a la termodinámica Sí, sí, sí. en ese libro, ¿no? Que allá era donde veía, ahí voy, precisamente veía cómo, pues desde el inicio de las ciencias sociales, sobre todo la antropología y un poco igual, no sé, la sociología, mucho acercamiento a la física, ¿no? Muchísimo, Precisamente mucho. muchísimo. ¿Y cómo lo podemos entonces nosotros interpretar, los que no somos especialistas en el tema? ¿Cómo se va pasando esos conceptos, teorías y finalmente propuestas, postulados, bajarlo a la sociedad? ¿Cómo se va dando? Justo en lo que tú llamaste la atención, Ajá. esa pregunta, ¿no? Sí. Los evolucionistas clásicos Ajá. asumían que el ser humano no tenía control sobre su civilización. Estábamos abiertos al devenir de la misma cultura y de la civilización y nunca íbamos a tener un control sobre eso. Porque la cultura se rige por leyes deterministas de la cultura, se llama determinismo cultural. Uh-huh. Y solo la misma cultura va marcando los cambios, ¿no? Eso es el neoevolucionismo clásico. Uh-huh. Pero hubo un autor último, un norteamericano, Richard Adams, que es el que menciono, que él introduce la física no clásica, la de Prigogine, Uh-huh. y abre la posibilidad del indeterminismo en esta corriente tan rígida, tan determinista, ¿no? Y en esa apertura cabe la elección humana. No solo cabe generar explicaciones del devenir de la civilización, donde no solo haya ciertas leyes o ciertas generalizaciones, sino además decisiones humanas, utopías. Hay un reencuentro con las utopías y sí podemos influir en la dirección de nuestra civilización de alguna manera. Entonces pues tratamos desde este ángulo de reforzar el valor de las utopías sociales. O sea, es claro que el ser humano puede buscar una mejor sociedad y puede decidir sobre su cambio de civilización hacia la que él mejor crea. Así finaliza un poco el texto, Uh-huh. ¿no? Diciendo la utopía que perseguimos, cuando llegue y si la concretamos, quizás después la ciencia lo explique de una manera científica, pero el factor principal fue la elección humana
que luego se convierte en una explicación. Pero siempre habrá una alternancia entre la utopía y la explicación científica. Entonces las utopías siempre tendrán su lugar. Entonces esta idea de que el ser humano no tiene absolutamente ninguna posibilidad de manejar su civilización, pues tratamos de rebatirla desde ese ángulo, ¿no? Finalmente también somos parte de esa flecha, ¿no? Exactamente. Es que somos, o si no la flecha misma, ¿no? ¿No? Quizás, Claro. quizás. Sí, ¿no? Y entonces nos reencuentra con nuestro papel entonces. Por un lado, esto también la ciencia no lineal reivindica al ser humano, porque antes de la ciencia no lineal, bueno, Freud nos dice que nuestras acciones son producto de un inconsciente que no manejamos. Darwin nos dice que pues que somos animales entre los animales, cosa que, digo, no está mal, porque nos da no somos unos advenedizos, pertenecemos a todo un rango. Claro. Pero por otro lado, no somos del todo animales. O al menos somos un animal muy interesante. Exacto. Entonces, pero estas como golpes al ego humano, que nos viene dando tanto Darwin como Freud, pues entonces como que el ser humano se estaba creyendo mucho. Pero por otro lado, se fueron al otro ángulo y entonces está totalmente terminado. Pues no. Creo que esta ciencia no lineal nos vuelve a reivindicar, porque somos, quizás seamos el aspecto libre de la naturaleza, quizás seamos la expresión de la libertad de la naturaleza, o una expresión más de la libertad de la naturaleza, ¿no? Que creo que es un papel muy digno, ¿no? Claro, y como somos esa parte de que, pues tomar la parte consciente, ¿no? En el sentido que no estamos fuera de, ¿no? Como propone la modernidad, ¿no? Además, de ¿no? que no estamos fuera. Eso es muy importante porque, sí. Entonces me siento muy libre, pero me siento solo. Exacto. Pues todo es ese equilibrio entre mi libertad. Soy libre, pero no dejo ser parte del todo, ¿no? Claro. En las conclusiones, dicen breves, habla acerca de cuál fue el motivo principal de esta obra. Usted pone en el primer párrafo que la pretensión de la cientificidad, que siempre se reservó el neoevolucionismo frente a otras corrientes, lo hizo caer en ese totalitarismo epistémico, advertido por Polanyi. Polanyi que decía, y sobre todo lo que propone aquí después de la cita, al adoptar esta visión asimétrica respecto al tiempo, en el sentido que las certidumbres científicas que tenemos del pasado y presente no nos garantizan las del futuro. La humanidad tomaría una actitud mucho más prudente y moderada en sus manipulaciones en el entorno natural y social. Sobre todo después dice actitud. En este sentido, en esta breve conclusión, es eso, ¿no? Lo que platicábamos hace un momento, doctor, usted compartía acerca de que somos parte, ¿no? De ese lenguaje natural, de la naturaleza, somos parte de su expresión. Yo le entendía hacia esa parte y sobre todo replantearse. Esta obra que usted está proponiendo es también, ¿no? Reconfigurar cómo está construida esa ciencia clásica, cómo ha pasado a otro lugar, a otros espacios, y no perder en el sentido de que pues es para la humanidad, ¿no? Para el ser humano. O sea, no solamente es para hablar de una posibilidad, ¿no? De los tiempos que si se repiten, etcétera, esa flecha, ¿no? Que si se regresa, que si no, finalmente yo lo entiendo así y lo interpreto, que es para buscar nuevas alternativas, ¿no? Y me gusta esa parte que también dice de la parte epistémica, de la epistemología también, reconstruir otra manera, otra visión. ¿Será lo correcto verlo desde este punto, un ejemplo? Usted está diciendo, le podemos dar otro giro, ¿no? ¿Qué nos puede platicar de eso, doctor? Sí, se trata de una nueva epistemología, la que propuso Prigogine, ¿no? Sí, y que usted la retoma, ¿no? Yo la retomo. Es una cosa, y me interesó, otro de los motivos para escribir este librito, es que por alguna razón se está olvidando lo que dejó Prigogine. Hay una tendencia al determinismo otra vez muy fuerte. O sea, como un regreso. Un regreso. Yo le llamo el paradigma olvidado, ¿no? Wow. Para mí fue muy innovador lo que hizo, pero ahora, pues sobre todo por cuestiones más bien de tipo mercadológico, se vuelve al determinismo. El determinismo vende mucho, porque usted da el poder de manipular todo lo que quieres y cualquiera quiere comprarlo, ¿no? Claro. Entonces, sí tiene su razón de ser el porqué, ¿no? Sí. Y es muy comercial, ¿no? Exacto. Entonces las teorías deterministas ganan porque son muy negociables, ¿no?
En cambio esta, por eso decía, es mucho más humilde, pero espiritualmente es Más otra profunda, cosa, ¿no? más profunda. Sí, más profunda totalmente. Sí. Oiga, doctor, ¿dónde pueden encontrar esta obra nuestras amigas y amigos de Las Huellas del Alba? Digo, hace rato yo di como que nada más una introducción que pertenece a la biblioteca, ¿sí? Del estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pero si usted les platica, ¿dónde podemos adquirir la obra? Bueno, la pueden bajar en PDF ahí en la página de la Biblioteca del Estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es gratuita. Ujú. También hay ejemplares de ella ahí enfrente del plantel de Centro Histórico. Ujú, Ahí también Centro se ve, ahí Histórico. está la Biblioteca del Estudiante. Pero lo más fácil es que entren a internet, van a la página de la Biblioteca del Estudiante y bajan no solo este libro, sino muchos otros, todos los libros que se están publicando y son gratuitos. Filosofía de la mente, por ejemplo. No sé Sí, si hay de filosofía realmente, pero tienen de como la ciencia, sí. tienen muy buenos títulos, está, quizás ya filosofía de la mente está, no sabes quién la está haciendo, No, pero sé que, sí, bueno, yo escuché que sí había qué bueno, algunas, sí. va a salir uno nuevo sobre ejercicios de inglés, sale de todo, de Claro, todos los claro, temas. pues finalmente es la comunidad, ¿no? Lo que estamos Hay se apela, ¿no? secciones, por ejemplo, esta salió en la sección de debates, Perfecto. tiene su sección de debates, esa es su sección. Hay otros que son de historia, hay muy buenos libros de historia, vale la pena entrar, no solo por mi libro, sino por todo lo que hay ahí, Todo ¿no? el trabajo, ¿no? Y De es, sus y es colegas. gratuito, totalmente. Sí, totalmente para la comunidad, no solamente estudiantil de la UASM, sino para el público, Para el ¿no? público en general. Para el público en Por general. eso la importancia de haber venido aquí, ¿no? No, Porque claro, esa es está la abierto, invitación. y sobre todo en la UASM lo que nos interesa es el vínculo con la comunidad, ¿no? Es lo que más, es uno de los grandes ideales de la universidad, ¿no? Tener buenos vínculos con lugares culturales de todo tipo, enriquece mucho el trabajo de la universidad, y especialmente de Petén del Valle, que no está nada lejos de aquí, ¿no? Y como lo que decía hace rato, ¿no? Los diálogos, finalmente. Los diálogos, Si se da en la ciencia dura con las humanidades, pero sobre todo de nosotros entre seres humanos, Sobre si todo. mantenemos, y en ese caso una institución, ¿no? Importante en nuestro país que tenga su diálogo propiamente pues con su sociedad, ¿no? Claro. Con su sociedad. Bueno, precisamente a eso vamos, porque prácticamente estamos entrando a la recta final, pero me gustaría platicar eso. Usted fue invitado hoy muy especial porque oficialmente estamos abriendo todo el mes de mayo, va a ser Guasemita, y usted está abriendo la primera emisión. Digo, ya hemos tenido algunos invitados docentes de la UACM, un ejemplo, la maestra Sacristán ha andado por acá, ¿no? Por poner un ejemplo. Estuvo el maestro Oscar González, que por cierto ya se jubiló, por poner, pero oficialmente mayo lo estamos dedicando no solamente a ustedes como docentes, sino a la comunidad en general, porque van a venir también compañeros, estudiantes que propongan, ¿no? Lo que se está haciendo, que está trabajando la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y ese acercamiento que tenemos Claro. de las huellas del alba, de entrada porque soy orgullosamente guasemita, y la otra porque sí, también pensamos en este espacio que la universidad tiene que también salir, ¿no? Tocarse, dejarse tocar y tocar a la sociedad, ¿no? Finalmente pues somos parte de un todo, lo que propone precisamente, por eso me llamó la atención, y que somos parte de la naturaleza, ¿no? Y ese diálogo es sumamente importante. ¿Qué nos podía compartir usted, ¿no? Que trabaja esa parte cultural, porque es importante ir nuevamente repensando, sobre todo en una pospandemia donde nos retiramos, nos hicimos hacia atrás, ya nos dialogábamos, desde como que de repente estamos bien estresados, ¿no? O sea, hasta pensamos que como que nos sentimos atacados, pero usted desde la antropología y la filosofía, ¿usted qué nos puede compartir este espacio? ¿Por qué es importante seguir generando la comunidad y recordar que somos seres humanos? Claro. Bueno, en principio, porque creo que el ámbito de la cultura, el ámbito de la cultura científica, ¿no? Y la cultura humanística, ante las épocas que vivimos, donde hay mucha desorientación, donde se están cayendo muchos esquemas, pues el ámbito de la cultura es un excelente ambiente para discutirlos, para dialogar y para encontrarnos cada uno de nosotros, ¿no? Entre más profundizamos en nosotros, más nos encontramos, ¿no? Entonces el ámbito de la discusión cultural es muy importante, ¿no? Ahora, si las universidades ya salen de su torre de marfil y se van al barrio
a la comunidad, pues qué mejor, ¿no? El verdadero papel de la llamada extensión universitaria, ¿no? Que es llevar las discusiones, los debates al ámbito de lo más inmediato, ¿no? Que es nuestra vida, donde se desarrolla nuestra vida cotidiana, ¿no? Y eso puede aportar mucho para superar todo ese desencuentro social en que se encuentra la gente. Desgraciadamente los poderes actuales, los poderes fácticos actuales, pues no dejan pensar a la gente, más bien la manipulan. No se hace nada para que la gente piense. ¿Quién puede hacer eso? Las universidades. Claro, Ese es su papel. totalmente. Y sí, cumplir esa parte, sobre todo el lema de nuestra universidad, ¿no? Que nada humano. Nada humano nos es ajeno. Nos es ajeno. Antes de terminar, me gustaría que nos platicara, o más bien nos recomendara cómo le podemos entrar a la filosofía de la ciencia, doctora. Sí, digo, a un estudiante de filosofía y también para el público en general. Digo, porque es una de las ramas de la filosofía, pues que se trata toda esta parte de epistemología, fenomenología, ¿no? La lógica, todo eso. Pues si lo vemos desde un punto de vista, pues es también la filosofía dura, ¿no? Así como que, ¿no? Así como la ciencia dura es parte, pues también que pues se necesita su tiempo de entrada, que le compartamos al análisis, al estudio, a la lectura, pero de una manera así suave, ¿cómo nos recomienda? Hay muchas obras de difusión de la ciencia, pero no conozco muchas de difusión de la filosofía de la ciencia, ¿no? De difusión para todo público, ¿no? ¿Qué es la filosofía de la ciencia? Porque en realidad no es ciencia, es filosofía. Exacto. ¿No? Incluso muchos científicos no saben lo que es filosofía de la ciencia. Ellos hacen su trabajo como científicos, pero les preocupa poco los temas en los que se meten los filósofos de la ciencia, ¿no? Solo se meten cuando tienen problemas, ¿no? Dice que la filosofía es la madre de todos los conocimientos, ¿no? Eso se remonta hasta Platón y todos ellos. Pero tuvo hijas. La psicología es su hija, la sociología es hija de la filosofía, las ciencias en general son hijas de la filosofía. Todo empezó filosofando, pero luego esas hijas se vuelven muy rebeldes y sienten que ya son autónomas, que ya no necesitan de su mamá, que es la filosofía, y se van y dicen, no, ya no te necesito mamá, y se van a vivir solas. Oh, qué buena analogía. Ya hacen sus desarrollos, Sí, pero sí, de sí. repente alguien les dice, bueno, ¿y tú qué haces? Pues yo explico las causas de esto. ¿Y qué es causa para ti? Mamá, dicen, y se regresan con la filosofía porque no saben ni explicar lo que es causa, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la filosofía de la ciencia es filosofar sobre lo que entendemos por ciencia, lo que entendemos por causa, por efecto, lo que entendemos por determinismo, lo que vamos a tener por libertad. Eso es básicamente filosofía de la ciencia. Son conceptos epistémicos que se manejan mucho en filosofía de la ciencia y es tratar de sistematizarlos, formalizarlos. También cómo podemos, por ejemplo, evitar el cientificismo, porque el cientificismo es pues, como esa creencia de que la ciencia lo va a explicar absolutamente todo, como el determinismo, ¿no? Claro. Entonces, reconocer hasta dónde sí, hasta cuándo no. Ser humildes, ¿no? Ser humildes también, ¿no? Que la explicación científica tiene que ser muy humilde. Claro. A final de cuentas es lo único que tenemos para no invadir los espacios de otros, ¿no? O tenemos los mejores argumentos ahí. Por algo la ciencia ha tomado relevancia, porque a veces se convierte en el único y el mejor argumento que tenemos, ¿no? Pero es muy poco lo que nos dice. Entonces, reconocer los límites también de la ciencia en ese sentido. Hasta dónde estamos, por ejemplo, en lo que se puede llamar explicación científica y cuándo no es explicación científica. Y sin embargo, cómo podemos respetar aquellas explicaciones que no son científicas y reconocerlas también porque tienen un papel importante, ¿no? Todo eso lo hace la filosofía de la ciencia. Hay un libro que sea recomendable, se llama Representar e Intervenir, de Ian Hacking, que es yo lo sugeriría para entender lo que es la filosofía de la ciencia, ¿no? Se llama Representar e Intervenir. Perfecto. ¿Editorial? No me acuerdo de la editorial. Bueno, pero así la podemos buscar. Sí. Precisamente estamos entrando ya al final, pero antes y que usted nos otorgue una conclusión que se lleva desde esta charla, nos faltó tiempo, y recomendarles que nos acerquemos a la obra del doctor Sámano, pues invitarlo ahora en julio, que venga Julio a presentar otra de sus obras. ¿Cómo no? Con mucho por favor, gusto. y que sea esta la primera de infinitas veces. Es muy importante para nosotros hacer propiamente comunidad y que ustedes sean parte también de esto, de esta Claro. aventura
a precisamente abrir esa actividad que es la expresión, ¿no? Sí, bonito que ustedes vengan y de verdad que honro su presencia. Le agradezco, doctor, que sea la primera, insisto, de muchas veces que usted esté aquí con nosotros. ¿Qué se lleva, doctor? ¿Qué le dice al público esta noche? Pues que ha sido un gusto estar aquí, que ha habido unas preguntas muy interesantes y que, bueno, sí, yo encantado y agradecido de que se me invite cuantas veces quieran a estar aquí con ustedes. Perfecto. Pues muchas gracias, amigas y amigos de Las Huellas del Alba en el mundo onírico de la radio. Yo quiero agradecer, desde luego, al doctor Genaro David Sámano Chávez, que estuvo aquí con nosotros. Somos orgullosamente guasemitas. Desde luego agradecerles a ustedes, para ustedes trabajamos. Ustedes como público que se conectan y después en la semana, eso es algo de las peculiaridades que tiene este sentido del mundo digital, que si no es en el momento, más adelante podemos vernos, escucharnos, y en el instante que ustedes nos estén escuchando, para nosotros es agradecerles, igual que si pueden difundirlo, circular esto que hacemos para ustedes, también se los vamos a agradecer mucho. Nos vamos a escuchar la próxima semana, pero antes quiero agradecer desde luego a mi compañero Benja en los controles, como siempre es parte de esta familia que estamos haciendo, y desde luego en esta parte de la dirección, desde luego a Ana Robledo, porque es parte fundamental de este proyecto de, sí, claro, activismo cultural. Así que nos escuchamos, nos vemos la próxima semana, recordando que de un polvo y otro polvo siempre vamos a hacer polvanera. Oro, miel y plumas de quetzal siempre para todas y todos ustedes. Las Huellas del Alba en el mundo onírico de la radio. Gracias. Listo, doctor. Lo sabes bien, jamás te olvidé. Pero aquí yo estoy rindiendo tributo a tu amor. Lo sabes bien, jamás te olvidé. Yo no sé decir si tú me mentiste a mí. Lo sabes bien, jamás te olvidé. Pero aquí yo estoy rindiendo tributo a tu amor. Lo sabes bien, siempre te amé. Yo no sé mentir y tú me mentiste a mí.
aquí estoy, rindiendo tributo a aquel amor. Lo sabes bien, jamás te olvidé. Pero aquí yo estoy, rindiendo tributo a aquel amor. Lo sabes bien, jamás te olvidé. Las huellas del alba. Recuerda, el amanecer trae una oportunidad para que tu suerte esté en tus manos.